Listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias a las personas que en este momento se están conectando y están pendientes de este nuevo conversatorio que vamos a tener el día de hoy, en donde, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ocurrió el día de ayer en el plebiscito en el que los chilenos decidieron aprobar un cambio, cambiar la constitución de su país. Lo hemos llamado justamente por eso Chile cambia de rumbo. Revolución o Constitución es el nombre que le hemos dado a este evento, en donde estarán participando la diputada Karin Luk, Beatriz Sotomayor y nuestro amigo Patricio Fierro, quienes hoy van a hablar justamente sobre todos los detalles referentes a lo que ocurrió el día de ayer, pero también lo que viene ocurriendo en Chile, porque yo le conversaba en estos días a Patricio y le decía desde afuera, se entiende que Chile es una nación encaminada al primer mundo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a esta situación que vemos ya hace más de un año, en donde hemos visto imágenes impresionantes, en donde Santiago y las demás ciudades casi están bajo llamas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué Chile llegó a esto, a esta situación? No, pero antes voy a permitir que, por favor, se presenten, nos digan quiénes son cada uno de ustedes y nos den un pequeño mensajito de lo que vieron el día de ayer, por favor. Si quieren, empecemos con la diputada Karin Luk. Por las ramas, bueno, claro. A ver, yo soy diputada Karin Luk, este es mi primer periodo electo, yo soy diputada por el Distrito 11, que acá son 5 comunas, y represento, y fui electa y soy militante de Renovación Nacional, que es un partido de centro-derecha que se llama Renovación. Yo soy relacionadora pública de profesión, pero antes había ejercido como jefe de gabinete del diputado Cristian Monker, que hoy día es ministro ha sido de Vivienda y ahora está de Sexpress, digamos, Secretaría General de la Presidencia. Y durante el primer periodo del presidente Piñera trabajé los 4 años en el gobierno, y ahí salí electa consejera regional, que es otro cargo, digamos, que se va a nivel de regiones, y ahí tuve 7 años, y ahí renuncié para ser candidata a diputada por Renovación en este distrito. Y ahí, en la Cámara, digamos, estoy en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad. Estaba en la Comisión de Mujeres, que se creó hace poco, pero me cambié a Vivienda, y estuve también en Medio Ambiente. Aparte, pertenezco a la Comisión de Ética, pero Ética es un tema, una comisión netamente interna, que se ve el buen comportamiento, rige el comportamiento entre los mismos diputados. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Beatriz Sotomayor. Muchas gracias por estar. Lo mío es bastante menos impresionante. Bueno, yo me considero una feminista liberal. Estoy involucrada en política como divulgadora de ideas liberales a través de mi medio, que es Liberty News, donde todos los días tengo un programa de conversación sobre ideas liberales, temas país, etcétera, etcétera. Y bueno, y soy redactora en jefe de Liberty News. Entonces, digamos, yo hablo, converso y veo política todo el día y trato de influir con mis ideas. Y la verdad estoy demasiado agradecida de estar acá. Tremenda oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, Patricio, ¿cómo estás? Un gran amigo, además. Bueno, en mi caso, yo llegué a esto totalmente por otro camino. La mayoría de la gente que yo conozco del área de la comunicación política estudió periodismo, qué sé yo, ciencias políticas, carreras, digamos, de ciencias sociales o de letras o qué sé yo. En mi caso particular, yo llegué desde la ingeniería. Soy ingeniero, tengo un posgrado en comunicación estratégica y otro en simulación de sistemas complejos. Y hace 5 años, 6 años que me dedico al tema de la consultoría en campañas electorales. Hemos tenido algunos éxitos muy interesantes. Y me metí a esto, bueno, básicamente porque tenía la inquietud, digamos, de poder hacer una diferencia, sobre todo en aspectos que para uno, como ingeniero, como ajeno, digamos, al mundo de la política, se veía necesario. También, muchas gracias, David, por la invitación. Diputada Luk, gusto verla nuevamente. Y Beatriz, un gusto conocerte también. Así que esperemos que esto sea interesante y entretenido para todos los espectadores.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el mismo orden y aquí sí, yo les voy a dar total palabra y libertad. Por la primera pregunta que les hacía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que la sociedad chilena saliera a las calles o es un grupo reducido de personas quienes salieron a la calle, aunque pareciera, la imagen que se tiene es que este apoyo masivo a la aprobación para cambiar la Constitución, pareciera un respaldo a esas manifestaciones violentas que se dieron en Chile y que se han visto desde hace más de un año. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando en Latinoamérica todo el mundo veía que Chile estaba llevando un proceso democrático, de prosperidad, de además encaminarse al primer mundo, ¿no? Siendo casi un modelo a seguir por todos los países en Latinoamérica? ¿Qué ocurrió? Karin Luke, igual del mismo orden. Ya, a ver, yo creo que esto, todo partió, yo creo que las grandes movilizaciones o las manifestaciones partió primero con el 8M, que yo creo que fue ahí una gran, como abrir los ojos para muchos sobre el tema de las mujeres. Necesitamos la igualdad de las mujeres y de repente algunos abusos que se producían en diferentes ámbitos, en el ámbito, digamos, a las mujeres en general. Y de ahí se crearon, bueno, se hizo una agenda mujer y se empezó a trabajar. Es más, se creó la Cámara de Diputados por primera vez la Comisión Permanente de Mujeres, que se venía trabajando, pero ahí se le puso más hincapié. Pero después llegó el 18 de octubre, que ahí fue cuando ya se vio afuera y en todas las imágenes que casi se incendiaba, 14 estaciones de metro que quemaron, gente, yo creo que, a ver, todo partido se decía por un alza en el metro, por 30 pesos una alza en el metro. Yo creo que iba más allá de eso. Yo creo que eso fue como la gota que rebasó el vaso, porque veníamos con una serie de actitudes, tanto de la gente política, empresarial, que la gente se aburrió de los abusos. Ejemplo era que teníamos cuando, por financiamiento irregular de las campañas políticas, unos empresarios que donaban plata, al final su sanción fue clases de ética. Entonces al final uno dice, se están riendo en la cara. Acabamos de ir hace poco a otra persona que había ido no sé cuántos miles de millones de dólares en impuestos y al final su sanción es mínima. Entonces la gente se aburrió y fue al final el cúmulo de cosas, que se aburrió de los abusos, se aburrió de esta gran brecha que existe en muchas partes en la sociedad chilena, se aburrió de que como la clase política que venía era como eterna, siguiera con los mismos discursos, siguiera preocupándose solamente como de una élite y no se trabajara más hacia, digamos, eliminar estas brechas, que se fuera más ideológico. Y desgraciadamente se cayó en la violencia. Yo creo que ahí fue cuando hubo un quiebre, porque hay una marcha que fueron casi 2 millones de personas, 1 millón y tanto, que fue la Plaza Italia. Yo conozco mucha gente que es de derecha, izquierda, de todos los lados del espectro político que fue a esa marcha, porque sentía que realmente existía una brecha gigante, tanto en pensiones, en salud, y por mucho que uno de repente, uno le dijera a las personas, o hasta el día de hoy, todo lo que la gente nos ha pedido, tanto en salud, en seguridad, en pensiones, son los proyectos de ley que están parados por ABC, por temas políticos. Ejemplo, la reforma de pensiones que se ve para que la gente reciba mejores pensiones, está desde enero de este año parado porque el presidente de la Comisión del Senado es una persona de Letelier, que es del PS, y él no lo quiere poner en tabla nomás. Entonces al final, y la gente al final nos dice, oye, no se pueden demorar tanto. Y fue un cúmulo de cosas que al final hicieron que pasara esto. Yo creo que además se aprovechó esta brecha por un grupo violentista. Yo creo que también hay que decirlo, se piensa que también, o sea, y se han expulsado, digamos, extranjeros precisamente que también venían a hacer violencia a Chile y organizadamente con algunos partidos políticos que no condenan la violencia, que tenemos otra arista, como tener el Partido Comunista y un parte del Frente Amplio que han sido incapaces de condenar la violencia, porque una cosa es decirlo, pero la otra cosa es realmente tomar actitudes para hacerlo. Porque ellos ni siquiera querían que un proyecto de ley que se hizo que subirle las penas y todo a la gente que hiciera barricadas, o que acá existía una cosa que hacía una barricada y si es que uno no bailaba, no te dejaban pasar, que al final jugaban con la dignidad de las personas. Y hubo un proyecto de ley que o sea, ya es ley, pero hubo un sector de la izquierda que no lo aprobó.
Entonces ahí le estábamos dando unas señales hacia afuera también, desde el ámbito político a las personas, casi que la violencia era permitida. Yo creo que ahí también hubo una falencia, y hay que decirlo, que también una falencia parte del gobierno de no poner mano dura el día uno, no permitir este tipo de actitudes cuando se queman 14 estaciones de metro, se quemaron las estaciones de metro donde vive la gente más vulnerable de Chile, o sea, de la región metropolitana, donde el metro era el símbolo de la mayor equidad social que existe en la sociedad. ¿Y qué hicieron? Quemaron las estaciones donde la gente, para llegar al centro de Santiago, se muere ahora 1 hora y media, 2 horas, y con el metro se muere 45, 50 minutos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le hicieron daño a su propia gente. Y esto hasta el día de hoy ha seguido una violencia sistemática con quemar temas públicos, quemar municipalidades, sacar los semáforos. Al final, hay una zona de Santiago que se llama la zona cero, que es la Plaza Italia, donde las personas no pueden ni vivir, viven en un caos total. Cada vez que hay protestas se tienen que encerrar durante días, con el olor a lacrimógena y todas las externalidades que tiene. Entonces todo eso sucedió con una violencia tal que llegó el minuto que todos los entes políticos, dadas las cosas que piden, se sentaron y dijeron, ¿saben qué? Hagamos un acuerdo por la paz y firmemos para que bajemos este nivel de violencia y podamos, que se habla de la nueva constitución, llegamos a un cronograma para que se haga un plebiscito y se pregunte si se quiere una nueva constitución. Y ahí se llegó a eso. Desgraciadamente, este acuerdo del 15 de noviembre no bajó la violencia como todos esperábamos, o sea, la bajó, pero no fue como todos esperábamos, porque igual después siguió la violencia sistemática, y llegamos al plebiscito que fue ayer, donde el rechazo, ya se expresó y hay que respetar y vamos a seguir trabajando para eso, que los cambios los necesitamos hacer ahora ya y no en 2 años más, porque esto tiene un proceso que se muera a lo menos un año y medio en hacer. Y trabajamos y bueno, y ayer la ciudadanía se expresó, votó más de un 50%, cosa inédita en Chile, y ahora vamos, nosotros el rechazo perdió con 80-20, digamos, para cerrar en números brutos, digamos, 80-20, y tenemos ahora que partir con un proceso para elegir a los constituyentes, que es la gente que va a escribir la constitución, que tenemos que inscribirlos en enero, los primeros días de enero, para que sean electos en abril. Entonces, ya partimos con un proceso ya electoral nuevamente y todos esperamos que este proceso, dado digamos, el gran número de personas que querían la prueba, más allá que yo conozco, que fue al final de todos los espectros políticos, no solamente de uno, que se pensaba casi que iba a ser izquierda, no, yo conozco de todos los espectros políticos que votaron a aprobar, por eso que nadie se lo ha podido atribuir tampoco. Yo creo que es una ganancia de la ciudadanía, pero también hay que encauzarla. Yo creo que tampoco le podemos mentir, porque este proceso también, la gente dice que vaya la señora Juanita o la señora dirigente de una comuna, pero se van a elegir igual que los parlamentarios, el mismo sistema. Mis distritos son 5 comunas. La comuna más chica se llama Lo Barnechea. Si yo tengo un dirigente excelente en esa comuna, ojalá pudiera ir, pero la probabilidad de que salga es muy baja, porque tiene que hacer campaña en las otras 4. ¿Ya? Entonces también yo creo que tenemos el problema en Chile que ojalá no juguemos con las expectativas de las personas y ellos piensen que se les va a solucionar la vida. Esto va a ser un proceso largo, lento, pero estamos, digamos, yo creo que todos, para que esto funcione bien y lleguemos a buen puerto cuando se haga el plebiscito de salida y ellos puedan trabajar. Ellos tienen un año para hacer la constitución y para poderlas escribir. Beatriz, adelante. Bueno, quiero destacar que la diputada tiene toda la razón y la centralidad de las mujeres en el proceso. Digamos, yo quiero partir diciendo, yo condeno el estallido social, yo no participé, pero tengo que decir que las feministas tuvieron mucha centralidad. Yo estuve, pero no participé, fui testigo de que quienes se saltaron, digamos, al metro, esa como evasión masiva que hubo antes de los ataques, fueron las estudiantes. Y que bueno, y esto, digamos, Chile siempre tiende a reflejar cosas que pasan en el mundo. Dentro de la cuarta ola feminista, que es un feminismo populista que nació del Me Too después de 2008, y que en ese sentido también uno puede mirar lo que pasó en la primavera árabe, especialmente en Egipto, digamos, para guiarse. Ahora, y precisamente
porque yo digamos, vi de cerca lo de Egipto porque tenía amigas que estaban ahí, porque yo trabajaba en el feminismo internacional. La idea, esto de la Constitución, se trata, no es, se trata de discutir qué es lo político, qué es lo susceptible de ser discutido colectivamente. Ahora, la Constitución le queda muy chico a esa expectativa. Por otro lado, quiero decir que digamos que también esto es una cosa de expectativas. Estaba preparándome para esto, revisando el informe del PNUD de 2015, que son tiempos de polarización, y que decía que, digamos, y separaba a la población chilena en cuatro partes. Y la parte con mayor malestar era la menos politizada. Al contrario, eran los que estaban mejor, los que estaban más politizados, porque tenían la esperanza de estar aún mejor. Entonces, acá no estoy negando a la gente que ya ha pasado mal, que está y que tiene razones para resentir el sistema. Pero esto es una crisis de expectativas. Esto nace desde la esperanza y quizás de las expectativas frustradas, esta rabia increíble. Entonces, es una cosa que es hija de sus tiempos y que a mí lo que me preocupa sobre todo la violencia es la violencia antisistema, la cual hemos visto bastante, de que, digamos, hay gente que rechaza, que fue a votar rechazo, gente que fue a votar apruebo, pero esta gente que es partidaria de solucionar nuestros problemas por la vía institucional. Digamos, y hacer una nueva constitución es la vía institucional, y rechazarla y reformarla es vía institucional también. Los que quieren quedarse afuera, los que llaman al no me voto, al yo no voto, me organizo, quieren desarmar esto, quieren crear un vacío de poder y quieren, digamos, llenarlo ellos. Quieren desarmar la institucionalidad, que es básicamente lo que pasó en Egipto, y ahí, de nuevo, por eso yo pienso mucho en Egipto, porque en Egipto las mujeres fueron las primeras, fueron increíbles protagonistas, pero estas mujeres partieron de un país que tenía, digamos, el código napoleónico, que ninguna maravilla para las mujeres, y terminaron con la charia. Y en ese sentido, lo que viene ahora hay que tener mucho cuidado, y lo principal es defender la institucionalidad. Y la institucionalidad de Chile no es perfecta, pero es algo que vale la pena defender y perfeccionar porque es muy buena. Y yo me la juego por la institucionalidad. Así que ese es mi diagnóstico. A ver, mira. Bueno, vamos a enfocar primero, como dices tú, en las causas, en los antecedentes. Después vamos a ver, qué sé yo, todo el tema, digamos, de las consecuencias y los efectos que esto va a tener a futuro. De partida, cualquier proceso histórico nunca es monocausal. Siempre existen múltiples causas, algunas que son actuales, coyunturales, otras que son históricas, que se arrastran durante años. Bueno, no fue la excepción, digamos, este estallido social y su consecuente, digamos, consecuencia, que fue el plebiscito. Si bien es cierto, yo preferiría no llamarlo estallido social, de la misma forma que cuando uno tiene un accidente, por ejemplo, y uno choca con otro vehículo, llama a la aseguradora. La aseguradora te habla de una colisión, no te habla de un accidente. Y dice, bueno, es un detalle, es una cosa semántica, pero no es lo mismo, pues. Cuando tú hablas de accidente, nadie es responsable, algo que pasó nomás. En cambio, cuando tú hablas de una colisión, sí, hay responsabilidades. Lo mismo sucede con el estallido. El estallido da la sensación, da la noción de algo espontáneo, que surgió de la nada, que probablemente, claro, era algo que estaba de alguna forma oculto, contenido, y en algún momento fue imposible, digamos, seguirlo conteniendo. Una detonación, por otro lado, requiere premeditación, requiere planificación, requiere financiamiento, por supuesto. Una detonación es como cuando tú detonas una mina o detonas, qué sé yo, para construir un puente o para derrumbar un edificio. Existe un objetivo y hay un plan. Respecto a los factores coyunturales, efectivamente, el año pasado veníamos saliendo de una situación bastante
crítica y caótica a nivel social, a nivel económico. Tenemos que pensar que durante casi, bueno, los últimos 30 años se hizo un tremendo esfuerzo de todos los gobiernos de izquierda y de derecha por combatir la pobreza, y eso logró reducirla de un 40 a un 8%. Por supuesto, eso mejoró, digamos, la calidad de vida de muchas personas. Aún, por supuesto, que existía gente con problemas, y eso, bueno, es inevitable. En todos los países siempre van a haber gente que tiene problemas y con mayor o menor grado. Y estábamos, como se llama, muy cerca, como se digo, de atacar ese 8% que nos estaba quedando, y que, por supuesto, son condiciones de miseria, son condiciones, digamos, de insalubridad, de falta de atención, de servicios públicos, en fin. Y resulta que el año anterior, o mejor dicho, el gobierno anterior, tomó una decisión que no queda del todo clara, pero que de todas formas es cuestionable, y que tuvo que ver con aceptar la llegada de inmigrantes. Algunos se preguntarán, van a culpar a los inmigrantes de todo esto. No. Los inmigrantes no fueron culpables del estallido ni de nada, pero sí produjeron un efecto dominó. En primer lugar, esta gente que llegó, cerca de 1 millón y medio de personas, gente con baja preparación, con baja calificación, algunos, por supuesto, ingenieros, algunos que se abogados, profesionales, pero en su gran mayoría gente con poca o ninguna capacitación profesional, y entran al mercado chileno, y por un lado entran en forma irregular, es decir, el ingreso tampoco no fue mediante los canales regulares, fue, digamos, así un poco a escondidas, mediante vuelos nocturnos, y todo esto se manejó de una forma muy, muy extraña. Pero bueno, se metió 1,5 millones de personas a Chile. Ahora, Chile es un país pequeñito. Chile tenemos 16, 17 millones hace un par de años atrás. Tú le metes 1,5 millones, es el 10% de la población más o menos. Entonces tú, de un día para otro, o de un gobierno para otro, tienes un 10% de pobreza y de cesantía que no tenías. Y de repente está ahí. Y tienes que lidiar con eso. Y por supuesto, bueno, cuando se detectaban inmigrantes metidos en actos delictuales, eran obviamente deportados, pero la gran mayoría de la gente que llegó a trabajar, llegó a buscar trabajo. El problema es que como llegó en forma irregular, no tenía papeles, no tenía los certificados, su única opción era realizar trabajos que eran muy mal pagados. Por lo tanto, al ser tan mal pagados, por un lado, no lograban salir de la pobreza, seguían estando en el mismo nivel, apenas les alcanzaba para vivir el día a día. Y por otro lado, fueron generando también, como efecto dominó, una cesantía local de gente que antes desarrollaba ese trabajo por un sueldo, legal, sobre el mínimo, pero que el empresario o el micro o el pyme, al tener una persona extranjera que le hacía lo mismo por 100 lucas o por 200 lucas, obviamente tomó la decisión económica más conveniente, y eso generó cerca de 200 o 300 mil cesantes chilenos. Entonces, en un solo gobierno aumentamos en un 10% la pobreza, la cesantía, y al mismo tiempo generamos cesantía local. Y de repente viene el cambio de gobierno y llega el gobierno de Piñera, y resulta que, claro, ya no era la misma situación que teníamos hace 5, 10 o 15 años. Teníamos un retroceso en términos, digamos, de índices muy fuerte. Y por supuesto, toda la gente que votó por Piñera esperaba tiempos mejores, esperaba mejor calidad de vida, esperaba empleos. Y resulta que tenemos esta avalancha, este dominó, ¿cierto?, de pobreza, cesantía que se viene encima, y que por supuesto trató de manejar con las herramientas que había. Esto generó obviamente indignación, malestar. Es increíble, pero bueno, yo por mi trabajo me toca lidiar con diferentes tipos de personas, y resulta que la gente que más se oponía a los inmigrantes estaba justamente en los extremos. La gente que vivía, digamos, la gente de la élite, que ve esto como, bueno, a ellos por supuesto no les afecta, pero sí les parece mal esto de que llegue gente de afuera, digamos, a instalarse en Chile, y la gente de más abajo, los que justamente perdieron sus trabajos, que tenían un sueldo mínimo, y lo perdieron producto de que encontraron a alguien que hacía lo mismo por mucho menos. Entonces, los dos extremos estos se comenzaron, digamos, a generar, digamos, obviamente una situación de tensión. Súmale a esto una tradición, bueno, que es inevitable, en todas las democracias los hay, donde durante los últimos 20, 30 años gobiernos se fueron condonando diferentes tipos de actos de corrupción, se fueron encubriendo, se fueron minimizando. Estoy pensando, por ejemplo, en la época del escándalo del Mobgate,
de los sobresueldos, un escándalo que hubo, digamos, de dinero, por supuesto, de uso incorrecto de dinero en un ministerio. Se desató un escándalo que le podría haber costado la cabeza al ministro y al presidente. ¿Y qué fue lo que hizo la derecha, que en ese momento era oposición? Le tendió una mano, le dio un perdonazo, le ofreció en el fondo una tregua, y en lugar de establecer juicios y establecer culpables, todo quedó en nada, todo se disolvió y todo siguió para adelante. Ahora, entre ellos quedaron todos muy amigos, pero a la vista de la gente quedó una sensación de colusión entre la clase política de ambos lados, donde los únicos perjudicados eran, bueno, los que no estaban en la clase política, el resto del país. Y desafortunadamente, bueno, en diferentes gobiernos se destaparon diferentes tipos de actos de corrupción, de fraude, malversación de fondos fiscales, uso de información privilegiada, en fin. Y cada uno de estos eventos se comenzaba a investigar, y en la medida en que aparecían dentro del caso funcionarios del gobierno que estaba de turno en ese momento, el caso rápidamente era sacado del tribunal. Entonces, siempre quedó esta sensación de impunidad frente a la gente. La gente sentía que si tú eras político o eras parte de la élite, no importa lo que hicieras, no te pasaba nada. Ahora, esta es una situación que ocurre en todos los países, en algunos más, en otros menos, por cierto. Hay algunos que son más corruptos, otros son menos corruptos. Y de alguna manera los países logran lidiar con esto, logran salir adelante con esto. El punto es que hubo un detonante que los otros países obviamente no experimentaron y que Chile sí. Y ese detonante fue, y por eso le llamamos una detonación social y no un estallido, lo que ocurrió la noche del viernes 18 de octubre. Tal como lo mencionaron antes mis colegas, ese día se quemaron en forma prácticamente simultánea 14 estaciones de metros, se incendiaron 3 edificios corporativos, hubo quema de vehículos de locomoción colectiva, que de los buses que circulan por la ciudad, y bueno, ese fue el inicio. Posteriormente, en los días siguientes, hubo saqueos a supermercados, saqueos masivos, digamos, de 100, 200 personas entrando en supermercados y llevándose de todo. No se llevaban comida, no era gente que estaba muerta de hambre, se llevaban televisores, se llevaban refrigeradores, se llevaban microondas. Bueno, era un saqueo. Y después, como si fuera poco, ese mismo saqueo después se repetía en locales comerciales pequeños, en locales comerciales establecidos. Entonces, esto comenzó a escalar. Cada vez, digamos, el descontrol era mayor, y en algún momento, bueno, ni la derecha ni la izquierda en este caso tenían muy claro qué es lo que estaba pasando. Y producto de eso, producto de este temor, producto de esta incertidumbre, se junta la élite política del país este 15 de noviembre y toman una decisión compleja, difícil para el país, pero aunque cueste creerlo, necesaria. Me explico. Había que ponerle un tope a esto, había que ponerle un límite. Y el límite era dejar que la izquierda democrática, que había estado gobernando el país los últimos 30 años, se pusiera a la cola de este movimiento insurreccional, se convirtiera en un cómplice de este movimiento, o convertirlo en un aliado, defender la democracia y aislar a estos violentistas. Bueno, como ustedes bien saben, en política nada es gratis. Si tú querías contar con la participación de los sectores de izquierda combatiendo, o por último ni siquiera combatiendo, restándose de la violencia, o sea, no vamos a participar, no lo vamos a condenar tampoco, nos vamos a quedar callados porque no nos conviene quedar mal con nuestros votantes, pero no vamos a participar. Entonces, la gente, digamos, de la izquierda democrática hacía protestas, marchas, desfiles pacíficos, pidiendo lo que piden todos los países: educación, salud, mejores pensiones, mejores sueldos. Pero obviamente estas marchas y protestas rápidamente eran infiltradas por la otra izquierda, la que no era democrática, y convertía esto entonces en, bueno, lo que ya dije, caos, desorden, violencia. Ahora, para afuera, también me toca hablar con mucha gente, muchos amigos que trabajan fuera de Chile o viven fuera de Chile. Y para afuera, obviamente, lo que llegaba, lo que se veía, era el caos. Era, qué sé yo, los militares en la calle, los carabineros en la calle, la gente corriendo, las bombas lacrimógenas. Dice, oye, en tu país, ¿qué está pasando? Bueno, lo que estaba pasando justamente era un intento de la clase política por controlar este estallido, esta detonación, y ese intento significaba llegar a un pacto con la izquierda, concederles este plebiscito que ocurrió el día de ayer,
a cambio de evitar que se sumara a la revolución. Era una probabilidad muy baja. La izquierda democrática en Chile gobernó sin ningún problema durante casi más de 20 años, lo hizo bastante bien, por cierto, a pesar, digamos, de las típicas odiosidades que ocurren en las campañas donde se sacan los trapos sucios de cada uno al sol, pero independientemente de eso, hubo una convivencia pacífica donde un gobierno sucedía a otro. Y izquierda, 20 años de izquierda, después un par de gobiernos alternados de izquierda a derecha, pero esa convivencia, como te digo, la derecha no quiso arriesgarse a dejar el puente libre para que esta izquierda democrática se sintiera tentada a apoyar o a sumarse a esta otra que no era tan democrática. Entonces, le ofrecieron este pacto del plebiscito y eso fue lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer fue una victoria no de la izquierda, sino más bien de la gente que respeta los canales institucionales, respeta la democracia, respeta la forma pacífica de resolver los conflictos. No hace falta que estemos todos de acuerdo, pero sí hace falta que nos respetemos. Y desafortunadamente, anoche, después que se terminó una celebración masiva, cientos de personas, quizás miles, en forma totalmente pacífica, una vez que se retiró esta gente, ocurrió lo que ocurrió en forma periódica desde hace un año. Asalto a cuarteles policiales, saqueo de locales comerciales, pero son grupos minoritarios y que ahora saben que están solos. Ahora saben que la gran mayoría, el 80% del país o el 100% del que participó en el plebiscito quiere una constitución nueva, quiere un Estado nuevo y quiere un futuro nuevo. Y lo que no quiere es ver sus trabajos en riesgo, ver sus empleos o sus negocios quemados, ver sus vidas amenazadas. Entonces, yo pienso que lo que ocurrió ayer, cerrando el tema, fue la victoria de los demócratas, la victoria de los que creen en la democracia, y los que perdieron fue justamente los que apostaron durante todo este tiempo a que la revolución iba a aprender y que Chile iba a través de la violencia a convertirse en otra cosa, a convertirse, digamos, en, no sé, pues una copia de Cuba o de Venezuela. Esa gente que todavía tiene la esperanza, ¿cierto?, de que si seguimos insistiendo y seguimos aplicando violencia, en algún momento algo va a pasar. No, ya no pasó. Ya no pasó. La gente le dijo, no queremos violencia, queremos resolver esto de la forma democrática, con elecciones, eligiendo a nuestros representantes, creando una constitución nueva, y es el camino que se va a seguir ahora. Muy bien. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué estos 30 años de constitución, cuando en teoría está mejor la economía chilena, cuando en teoría las brechas sociales se habían disminuido, cuando en teoría la pobreza había disminuido sustancialmente? ¿Por qué no ocurrió cuando la situación era peor? ¿Por qué no ocurrió cuando habían más pobres, cuando la pobreza era mucho mayor? ¿Qué pasó para que ocurra ahora y no antes? ¿Partimos con Karim? Yo, feliz. A ver, yo creo que razón, o sea, ojalá supiéramos la razón, porque uno se podría haber anticipado pero yo creo que hubo un sector que manejó las comunicaciones excelente, por no decir magistralmente, que le inculcó a las personas que el cambio de constitución, con cambio de constitución le venía el cambio casi de su vida completa, que la salud iba a tener mejor pensión, porque uno la conversaba en la calle, la gente le decía, queremos mejor pensiones, mejor salud, mejor educación, todo ello, y la comunicación que tuvieron el sector extremo de la izquierda los convenció de que la constitución lo traía, ¿ya? Porque eso al final en Chile solamente es materia de ley, se ponen los principios en la constitución y lo otro es materia de ley. Y se logró como calar la sociedad chilena, diciéndole que la constitución era lo mejor que le podía poder suceder a Chile. Aparte decían que era heredada de Pinochet, entonces era una dictadura. Después Lago hizo una gran reforma, la última constitución está firmada por Lago, y varios ministros que también decían, casi que se olvidaron que ellos la habían firmado, porque después rehuían, pero tremendamente como de esa constitución. Entonces decían que hay un problema de origen de la constitución. Entonces se empezó digamos, como a enredar el tema y eso lo metieron en el acuerdo de noviembre, el 15 de noviembre. Entonces que ahí fue cuando lo manejaron muy bien comunicacionalmente. Después la gente empezó a entender de a poco que no iba, porque cuando uno le preguntaba las prioridades de las personas, la Constitución estaba como en el 10º puesto.
Pero bueno, ya se había llegado a un acuerdo y los acuerdos se respetan, los que se firman se respetan y había que hacer cambio de constitución. Y al final la gente, uno se dio cuenta que si al final sí quiere una nueva constitución. Yo no sé si tanto se entiende. Yo siempre, cada vez que iba a hablar por el rechazo o iba a hablar con jóvenes o alguien, decía, ¿saben qué yo les recomiendo? Lo primero que hagan, no era una recomendación muy entretenida, pero era leerse la constitución. Porque la mayoría de la gente no se ha leído la constitución. Claro. Y yo creo que si preguntamos hoy día a toda la gente que fue a votar, tampoco se la ha leído. Tiene una vaga idea de lo que es la Constitución. Si es que, pero más allá de eso, yo creo que nosotros teníamos un acuerdo y nosotros firmamos el acuerdo y como eso lo respetamos y había que hacer plebiscito, nosotros no íbamos a jugar cada uno por la opción que quisiera, yo me la jugué por el rechazo y trabajé mucho por eso también. Y orgullosamente, ahí yo siempre he dicho, uno tiene que morir con las convicciones hasta el día que se muera y nada, y hay que seguir trabajando el proceso que uno tiene, pero nunca, yo creo que nunca se deslumbró. Ojo, la expresidenta Bachelet en algún minuto propuso un mecanismo para cambiar la constitución, se hicieron cabildos en las comunas, había un mecanismo y se invirtió todo este financiamiento, yo me acuerdo que los alcaldes, yo me acuerdo que yo trabajaba en una municipalidad en esa época, tuve que participar en uno, y uno podía participar. Pero el problema que tuvo que cuando tuvo las conclusiones, lo presentó casi el último día que se iba. Entonces tampoco fue un manejo que queremos cambiar la constitución, pero se las dejo acá por si acaso. Entonces yo creo que ahí hubo también meas culpas políticos de todos los lados, que algunos dicen, claro, son la derecha, la izquierda. Yo creo que la derecha nunca ha tenido la mayoría en el Congreso. Desde que se volvió a la dictadura, nunca hemos tenido la mayoría. Obviamente para algunas modificaciones se necesitan los votos de todos los lados y hay que llegar a consenso. Pero nunca ha habido de los dos lados. Cuando alguien está en el gobierno, siempre ha sido como, no, aunque sea muy buena la reforma, no, esa no me gusta porque no quieren que el gobierno de turno se lleve las flores, como se dice acá en Chile. Un ejemplo muy claro es el tema de reforma de pensiones, que reforma de pensiones, la que está actualmente, se tomó mucho de una comisión que venía, que se hizo la presidenta Bachelet. La mayoría de las reformas son de ellas, que ahora entonces hay una serie de temas como políticos que nadie quiere que el gobierno de turno se lleve las flores en el minuto. Pero se viene ocupando hace mucho tiempo, porque al final era un discurso político que tenía un sector de la izquierda que siempre le echaba toda la culpa a la Constitución, que tenía la reforma y cada vez que había campaña presidencial había un grupo que decía no, su compromiso de campaña era hacer la Constitución. Y la expresidenta de Chile había trabajado harto y se trabajó en una modificación, pero tampoco llegó a puerto al final. Y ahora ya había un proceso que había que hacer, se hizo un compromiso y los compromisos, como dije, siempre van a cumplir cuando uno los firma y hay que seguir con el proceso hasta que se termine. Ojo, acuérdense que este proceso termina con una constitución, va a un plebiscito nuevamente, que es de votación obligatoria. Se votaba voluntario, es obligatoria y si llegara a rechazar, sigue rigiendo la actual. No, porque realmente hay sectores que han dicho, no, es que nos quedamos sin constitución, no. La constitución sigue vigente hasta que no exista otra que haya sido votada por la gente y haya sido aprobada. Beatriz. Hola, yo quiero, digamos, citar a Felipe Schomburg, que en su libro El Octubre Chileno, que escribió con otros autores, tiene una teoría de que hay una herida, digamos, una herida que se sigue alimentando, digamos, y que uno lo puede ver en los murales, en las historias, una herida, acá estoy diciendo como una leyenda de la injusticia histórica, digamos, acá esto se alimenta desde la tradición oral, es algo que se repite, un mensaje que va, desde los españoles, ¿eh? O sea, no nos hemos remontado hasta los incas, pero desde los españoles, la herida histórica, etcétera, etcétera, y eso se sigue alimentando, es una herida que en vez de sacar la venda y decir que esto o cambiemos se sigue alimentando. Entonces, yo creo que era algo, bueno, además de la crisis de expectativas, cuando hubo el atentado al metro, que yo quedé para atrás, porque yo, digamos, esa noche me fui a acostar con dolor de cabeza, me tomé una pastilla y desperté
agarré mi teléfono y decía, renuncia Piñera dictador. O sea, me desperté en otro mundo, en otro mundo. Yo ahí o sea, digamos, ya. El punto es que, que yo culpo a esta cosa como pero piensa como el pueblo ha sido mancillado todos estos tiempos, que estaba esperando una chispa para estallar. Digo, eso además de la crisis de expectativa. Sí que, y esa es la tesis que desarrolla con bastante más elegancia, porque es doctor en filosofía, eh, Felipe Chamber, en el Octubre Chileno, un libro que yo les recomiendo mucho. Otra cosa, aquí metiendo la cuchara, a mí me gustaría que también conversáramos de nuestras teorías de por qué hubo el resultado de ayer, que nadie se lo esperaba. Así que eso, entrego la palabra. Gracias, Beatriz. Ay, a ver. Sí, o sea, en un primer acercamiento, resulta difícil entender por qué esta revolución, esta insurrección, se produce ahora y no hace 10 años, no hace 20 años. O sea, me explico, hace 10 años los índices de pobreza y de desigualdad en Chile eran mucho mayores que ahora. Hace 20 años eran aún peores. Entonces, la gente vivía en forma miserable. Gente con poco acceso a la educación, con mínimo acceso a la salud. Ahora eso se ha avanzado en gran medida. Entonces uno se pregunta, bueno, si ahora estamos menos mal que hace 10 o 20 años, ¿por qué ahora? ¿Por qué surge, por qué esta revolución ahora y no antes, cuando las cosas estaban mal? O peor, bueno, hay varias explicaciones ahí, como siempre, no hay una única explicación que lo resuelva todo. Pero por un lado, claro, tiene que ver el hecho de que si hay un grupo interesado en organizar, en hacer una revolución, tienes que tener el timing, tienes que tener el sentido de la oportunidad, cuándo hacerla. No es cosa de hacerlo cualquier día. Si tú haces una revolución popular, ¿cierto? Contando con el apoyo del pueblo, o al menos proclamando que tú defiendes al pueblo y que cuentas con su apoyo. Si tú haces una revolución de ese tipo, de partida no es buena idea hacerlo en un gobierno de izquierda. O sea, por un lado le estás quitando cierto piso al gobierno, y por otro lado, ese mismo piso, tú necesitas que la izquierda democrática valide y apoye tu movimiento, se sume de alguna manera, o en el mejor de los casos, que se quede calladita y te deja hacer el trabajo tranquila. Entonces, tienes que hacer una revolución cuando el que está arriba tú lo puedes caricaturizar como un demonio, como un tirano. Bueno, de hecho, la mayoría de las pancartas, de los carteles, no solamente decían muera Piñera, decían muera el tirano. Entonces, o muera el dictador. O sea, ¿de qué dictador estamos hablando? O sea, si esto fuera una dictadura, toda esa gente que está ahí, ¿cómo se llama?, enrolando carteles, al día siguiente aparece con un tiro en la nuca en un camino rural. Si está en una dictadura, tú no puedes salir en la prensa haciendo proclamas o llamando, ¿cómo se llama?, a la insurrección, o en los medios. Y sin embargo, eso ocurrió, y ocurrió en múltiples ocasiones, gente que llamaba, bueno, ese otro, el papel que jugaron los medios también es muy importante. Tú te das cuenta entonces que el momento adecuado para hacer una insurrección de este tipo era cuando el que está arriba tú lo puedes presentar como el enemigo. Si tú quieres cohesionar, unir a tu sector, tienes que presentar a alguien que sea el enemigo. Ahora, si bien es cierto, claro, durante la última elección se produjo ese enfrentamiento, ¿cierto?, entre la campaña de Piñera y la campaña de Guille, que era el candidato de centroizquierda. Los relatos que presentaban cada campaña eran totalmente distintos. Guillé incluía dentro de su programa el cambio de constitución y la gente no lo eligió. La gente no lo eligió. Y no lo eligió porque su relato tenía que ver con un Chile vulnerado, con un Chile violado por los poderes, de facto, por los empresarios, por el imperialismo. Y la gente no compró ese discurso. Dijo, no, eso no me representa.
la gran mayoría de la gente que vota es clase media. Hay una élite muy pequeña y hay una pobreza marginal también muy pequeña, pero la gente de clase media no se compra ese rato. Dice, yo trabajo todos los días, me esfuerzo para conseguir mis cosas, para darle una buena educación a mis hijos, no ando rayando paredes, no ando quemando autos, lo que hago es trabajar. Y con eso trato de resolver mis problemas. Resulta que si tú le presentas esta propuesta, ¿cierto?, de que Chile es un país explotado, oprimido, vulnerado, dice, no. Yo con mi trabajo puedo conseguir las cosas. No necesito, ¿cierto?, que alguien me venga a defender. Lo que necesito en el fondo es que me dejen trabajar, que me den las oportunidades, que no me cierren las puertas, que no haya estas colusiones, estos apirutamientos entre los empresarios y los políticos. Y eso ocurre, desafortunadamente, en todos los países, no solamente en Chile. Entonces, en la medida en que tú le entregas a la población la convicción de que con su trabajo, con su esfuerzo, con su mérito, pueden alcanzar lo que aspiran, no hay revolución. Y bueno, la gente no le compró ese relato al sector de Guille y eligió el relato de Piñera. El relato de Piñera vienen tiempos mejores. O sea, usted ahora lo está haciendo bien, pero conmigo le va a ir mejor y va a poder entonces expandirse, crecer, darle lo mejor a sus hijos, a su familia. Y la gente votó por eso. La gente no votó por la derecha, ni por los fascistas, ni por los empresarios. La gente votó porque quería vivir mejor. Y era un proceso que ya venía encaminado, como dije antes, los últimos 30 años. No era algo imposible, no era algo impensable, era totalmente algo lógico. El problema es que, claro, los primeros 2 años los primeros 2 años de gobierno de Piñera fueron años prácticamente estancados, donde no se pudo avanzar prácticamente en nada. Y el estancamiento se produjo en gran medida, bueno, situaciones externas, el tema del conflicto entre China y Estados Unidos, la baja de las importaciones, pero además problemas internos relacionados con que las cosas que se querían hacer no se podían hacer porque no se contaba con los votos para hacerlo. Siendo Chile un país presidencialista, tenemos un poder muy fuerte acá en Chile, que es el Congreso, y el Congreso ha estado en forma histórica siempre en manos de la izquierda. De hecho, durante los 30 y tantos, o casi 20 y tantos años que gobernó la izquierda en Chile, fue ejecutivo y legislativo, y tenía todas, digamos, las herramientas necesarias para hacer, digamos, los cambios que quisieran. Ahora, si los cambios no lo hicieron, o los hicieron, digamos, de una forma diferente, fue porque en ese momento consideraron que era lo mejor para ellos, y desafortunadamente el que se convirtió, digamos, en el chivo expiatorio de todo esto, le tocó a Piñera. No es que Piñera haya producido cesantía, ni hambre, ni pobreza, ni falta de educación, ni nada, pero no pudo cumplir la promesa que había hecho en campaña y se convirtió entonces, para muchos, en un fraude. Para la gente que quería hacer esta revolución, era un tirano, un dictador, algo totalmente, digamos, descabellado. Pero esta es la parte más terrible. Cuando ocurrió el 18 de octubre, cuando ocurrió esta quema de metros, edificios, vehículos, qué sé yo, y comenzó a haber ataques y saqueos, qué sé yo, y la gente dice, bueno, ¿por qué el gobierno no hace nada? ¿Por qué no reacciona? Resulta que, claro, en general la gente es bastante tímida. Bueno, somos una especie cobarde. Si fuéramos todos valientes, no le pondríamos monumento a los héroes. Somos una especie cobarde que siempre busca la calma y la paz y busca resolver las cosas de una forma lo más pacífica posible. El único que tiene el derecho legítimo para el uso de la violencia es el gobierno. Y el gobierno no lo hizo. Entonces ahí cometió el primer error, no sé si el peor, pero al menos el primero, porque ahí perdió el respaldo de la derecha más dura. La derecha que en el fondo no es mayoritaria, pero sí es importante en el sentido de que es la que está más ligada al tema valórico, al tema, digamos, religioso, al tema, digamos, de principios. Entonces, al perder ese sustento, cuando la población de derecha no sintió que el presidente estuviera respondiendo a ese ataque, o si respondía lo hacía de una forma muy suave o ineficaz, entonces el presidente perdió ese sector y comenzó a ser tratado como un traidor por la derecha. Entonces, era un tirano para la izquierda radical, era un fraude para el sector de clase media y era un traidor para la derecha. Y eso explica por qué el presidente Piñera llegó a tener un índice de popularidad, si no me equivoco, cerca del 6-8%, algo por el estilo. O sea, bajó a una cifra, a un dígito. Yo no recuerdo que ni siquiera Bachelet, con todas las cosas que hizo, que produjo mucho malestar con el tema tributario, con el tema laboral, no recuerdo que nunca haya llegado, digamos, a menos del 10%. Entonces, realmente fue una cifra que demostraba que gran parte del país
no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo, ni con el gobierno ni con el presidente. Ahora, no estoy diciendo que la solución haya sido sacar a los militares a la calle y matarlos a todos. Aunque mucha gente esperaba que ocurriera algo parecido. Pero no, ya no están los tiempos para golpes de Estado, no están los tiempos para guerra civil, ni mucho menos. Y además que ya pasamos por esa experiencia y aunque los jóvenes solamente la ven en la tele o en los libros, no la vivieron, la gente mayor que todavía, por suerte, tenemos algún grado de injerencia en lo que ocurre en el país, no nos interesa repetir, digamos, situaciones de ese tipo, no nos interesa que vamos a volver a la confrontación, a la violencia, al temor, a la incertidumbre. Y por lo mismo, los únicos que de alguna manera engancharon, los únicos que se sumaron a esta revolución, a esta insurrección, fueron justamente los estudiantes. Los estudiantes en forma mayoritaria, y en forma no tan mayoritaria, hay algunos barras deportivas, que son barras, digamos, barras bravas, qué sé yo, con gente con prontuario policial dentro de sus integrantes, y por supuesto también bandas delictuales que aprovechaban todo este caos para saquear los locales y robarse todo lo que podían. No tenían nada que ver con las protestas, era cosa de robar nomás. Entonces hubo una sumatoria de fuerzas en contra del gobierno. La revolución, la gente de derecha que se sentía traicionada por él y no le daba su apoyo, la incapacidad, de frenar todo esto. Ahora, yo no sé si de haberlo hecho de una forma distinta habría producido un resultado mejor. Me explico. Es terrible todo lo que pasó. Hubo gente que murió tratando de defender su negocio. Me recuerdo, si no me equivoco, en Bascuñán, no en Bascuñán, en 10 de julio, una turba que entró a 10 de julio, 10 de julio acá en Santiago es una calle donde se venden repuestos automotrices, entonces tú tienes todo tipo de repuestos para los vehículos. Entró una turba a saquear locales, y hubo un señor que salió a defender su negocio, y lo apuñalaron, y murió desangrado en la calle. ¿Y tú crees que alguien levantó una bandera? Oye, este señor murió producto de la violencia en la calle. Nada, silencio en todos los medios, no apareció en ningún canal. Gente que le han saqueado sus negocios, que le han quemado sus negocios, gente como se llama también, sin hablar, digamos, de lo que ha ocurrido en la Araucanía. La Araucanía en Chile es el equivalente al norte de España, digamos, a la zona de Euskadi. Es una zona donde el gobierno dice que gobierna, pero en realidad le tiene miedo a gobernar, porque hay fuerzas violentistas muy fuertes dentro de esa zona. Entonces, en esa región del país, olvídate, hubo gente, y todavía hay gente muerta, o sea, una semana atrás, un mes atrás, gente muerta, que salen estas turbas, ¿cierto?, a hacer sus quemas, que ellos queman, estas turbas queman vehículos de fundos, maquinaria, queman buses, y eventualmente cuando alguien se opone, lo matan. Entonces, una vez al mes o una vez cada 15 días muere alguien producto de estos actos de violencia. Y sin embargo, el gobierno no ha querido ver en este tipo de insurrección como una resistencia, como una fuerza militar que se opone, digamos, en el fondo al Estado de Chile. Y son fuerzas militares, porque hay fotografías de ellos, porque los tipos se sacan fotos y las publican en las redes, con metralleta y con todo tipo de armamento de guerra. Entonces, dice, ¿por qué esta insurrección partió con Piñera y no partió con Bachelet, no partió con Lagos, no partió con Frey? Bueno, insisto, no era una buena idea hacer una revolución con un presidente de centro izquierda, digamos, a cargo. Lo ideal para concitar, para aunar fuerzas, era hacerlo contra un presidente de derecha. Ahora, ¿por qué no se hizo en el primer gobierno de Piñera? Porque en el primer gobierno de Piñera le fue bien, le fue bien y la gente estaba contenta. Y como la gente estaba contenta, no se quería sumar a esto, no había interés en sumarse. Pero en este segundo gobierno había descontento, había malestar, insatisfacción por las promesas no cumplidas. Y esto tú le sumas entonces lo que te mencioné al principio. Tú le sumas el 1,5 millones de inmigrantes que subieron los niveles de cesantía, de pobreza, y que al mismo tiempo generó más cesantía dentro del país. Entonces la gente decía, votamos por tiempos mejores y esta cuestión no va, no funciona. Entonces había un malestar generalizado contra el gobierno, y entonces dijeron, ok, ahora es cuando. Este es el presidente correcto y este es el gobierno correcto, y la revolución hay que hacerla ahora. Quisiera hacerles una pregunta
a modo de tweet, es decir, muy corta, ya nos queda poco tiempo, quiero hacerle varias preguntas todavía, pero quisiera que fuera muy corta, muy concisa, como les digo, un tweet, es decir, pero un tweet de los viejos, de 140 caracteres, ¿no? Muy bien. Quisiera preguntarle lo siguiente, me acaban de llegar unas encuestas, ¿no? Y me pareció interesante, y quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que fue la razón por la cual la gente votó apruebo? Aunque me parece un poco, ¿no? Para terminar, la constitución de Pinochet afirma que el 19% de los que votaron por el apruebo votaron por terminar la constitución de Pinochet, mientras que apenas un 49% dice garantizar derechos sociales en pensiones, educación y salud. ¿No creen que se está jugando con las expectativas ciudadanas en torno a que una constitución vaya a cambiar la situación económica, social y política del país? Karin. A ver, yo lo dije hace poco, se está jugando expresamente con la expectativa. La gente cree que el cambio de la constitución la va a arreglar casi que mañana el sueldo, las pensiones y toda su vida. Y no es así. La constitución crea principios y de acuerdo a eso las bajadas son las leyes, las que están todas tramitándose en el Congreso. Y el mito de la constitución de Pinochet o de origen, yo creo que desde que la firmó Lagos se haría terminado, pero a ellos no les convenía porque estaban en el gobierno. Entonces esperaba el gobierno Pinochet. Yo quería decir algo súper cortito sobre Patricio. El problema que tiene el gobierno del presidente Piñera la segunda vez es que primero, el primer gobierno, aparte de que le fue muy bien, tenía pleno empleo. Toda la gente, además faltaba gente para que trabajara. Y en el segundo gobierno se cambió el sistema electoral y nosotros los diputados fuimos elegidos por proporcional. Y proporcional versus el presidencialismo que tenemos chocan mucho, porque lo otro era binominal. Entonces se negociaba con una de las dos formas. Acá tenemos un espectro gigante para poder negociar. Y es uno de los grandes problemas que tiene el sistema cuando es presidencialismo con el proporcional, que chocan como sistemas electorales. Es un tema más técnico, pero sí, totalmente, sí. Beatriz, no se te escucha, tienes silenciado el sonido. Disculpen, sí, definitivamente creo que la gente está discutiendo qué es lo susceptible de ser decidido colectivamente y piensan que eso es la Constitución. Y también creen que es medio mágico, tal como la Constitución de Pinochet era el Maleus Maleficarum, y esta nueva va a ser el libro de la felicidad y el orden y el secreto de la vida. Entonces, sí, ahí la prueba va a tener que manejar expectativas y va a ser muy difícil. Así que estoy de acuerdo con eso. Adelante, paso la palabra. Cortita. Sí, tweet. No sé si voy a ser tan breve. ¿Por qué ganó la prueba? Bueno, ganó en forma arrolladora. Mira, bueno, como profesional del área, no puedo decir que ganó porque la causa era justa o porque era la causa legítima. Las elecciones se ganan por otros motivos. En este caso, yo pienso que, bueno, puede ser porque un bando fue permeable al relato del otro bando y entonces dividió sus fuerzas y perdió. Puede ser porque una campaña fue capaz de generar más entusiasmo y más esperanza que la otra. Puede ser porque una campaña se realizó en forma diaria, en el territorio, en la calle, durante casi un año, y la otra solamente se hizo durante un mes en los medios. Puede ser porque una campaña tuvo más financiamiento que la otra. Yo te puedo dar múltiples causas de por qué una campaña tuvo éxito. Y no tiene nada que ver, digamos, con el hecho de que las demandas fueran legítimas, que por cierto lo son. Y ese es el problema que viene a continuación. Vamos a estar 2 años metidos en este tema, digamos, de las constituyentes. Pero, mientras tanto, la gente va a seguir esperando lo que quería desde un principio. Y si el gobierno que está en este momento a cargo no es capaz de cubrir esas demandas, no es capaz de satisfacerlas, la violencia va a volver a prender. Por eso hay mucha gente interesada en que esto no funcione, porque si esto no funciona, es combustible para la siguiente insurrección. Y por otro lado, si bien es cierto, el gobierno ha presentado proyectos de ley que van dirigidos justamente a atender todas estas demandas de educación, de pensiones, a la izquierda tampoco le conviene que sea el gobierno que resuelva los problemas. Entonces van a bloquear cualquier intento hasta que termine este gobierno y luego cuando hipotéticamente ellos ganen la siguiente elección, van a hacer prácticamente lo mismo o algo muy parecido a lo que quería hacer hoy día Piñera.
Beatriz. Bueno, también creo que hay un error de la campaña de rechazo, crear una identidad demasiado radical, mientras que la prueba era, yo te prometo la felicidad y la dignidad, no importa, no sé qué será eso, pero te prometo eso. Resulta que el rechazo partieron como la gente, habían primero los liberales querían defender la Constitución porque protege la propiedad privada y el comercio. Está bien, pero ahí entraron los otros que querían proteger, querían rechazar porque estaban contra la violencia. De ahí aparecieron los conservadores y los evangélicos que querían rechazar la nueva Constitución porque creían que una Constitución conservadora como la que tenemos iba a parar la agenda progresista de derechos LGBT, etcétera, etcétera. Y también se unieron al rechazo de los nacionalistas, que empezaron con un discurso antiinternacional de que hay que salirse de la ONU, hay que salirse de los derechos humanos. Y de ahí, bueno, aparecieron más populistas de derecha, gente con mensajes muy extremos, digamos, y gente que publicaba 24/7 en YouTube. Entonces, resulta que se creó una identidad en la cual uno votaba por la felicidad, la esperanza y el amor, o por ser parte del cuento de la criada, una sociedad rígidamente religiosa y autoritaria y patriarcal a morir. Entonces, yo creo que no, que la identidad de la campaña de rechazo se radicalizó. Y tal vez no estoy diciendo que la campaña de rechazo diciendo son todos solo uno y que todos decidían ir para abajo, sino que mucha gente hacía campaña diciendo yo rechazo porque tenemos que salirnos de la ONU y tenemos que salirnos de los derechos humanos. En fin, el rechazo creó una identidad que para la derecha más moderada era intragable, un cóctel venenoso de aquí está su dosis y cuento la criada. Esa también es una de mis... yo tengo esa teoría. Bien, muchísimas gracias. Les quiero hacer otra pregunta, nos queda muy poco tiempo ya. El futuro, ¿qué va a pasar ahorita? Hay dos cosas que yo noto en esta encuesta, en lo que nos han dicho y en comentarios de otros amigos chilenos también, que me dicen, ¿no?, que hay una preocupación en algunos sectores, algunos grupos de personas que se dedican a la política, en donde se les vendió la idea de que esto va a resolver los problemas de los chilenos. Y la verdad es que un cambio de constitución no va a resolver. Lo hemos visto históricamente en Latinoamérica, cómo hay países donde tienen más de 60 constituciones encima y no ha cambiado su realidad. No es la constitución, o por lo menos, digamos, teóricamente, el cambio de constituciones no cambia el futuro de los países. Son otras cosas lo que cambia el futuro de los países. Pero la gente está diciendo que ha votado el apruebo justamente con la expectativa de que va a cambiar su situación. ¿Qué va a pasar en el Chile de los próximos 2 años cuando no va a cambiar para nada la situación chilena? ¿Qué va a pasar, peor aún, qué va a pasar en el Chile dentro de 5 años cuando con una constitución nueva tampoco cambia la realidad social de los ciudadanos? Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no?, con ese Chile que se ha quedado tranquilo de alguna forma, justamente por el resultado, esperando que en el futuro las cosas cambien? Yo creo que ahí es lo que yo dije, estamos jugando con la expectativa de la gente, estamos jugando, porque, como decía Patricio, hay un sector que no quiere que este gobierno se lleve las flores. El egoísmo que existe actualmente, políticamente hablando, de algunos sectores es tremendo. Yo creo que ahí vamos a tener porque ahí lo más probable es que vuelvan las marchas, o sea, yo creo que nunca han parado las marchas. Anoche otra vez comisarías atacadas de carabineros, hay una serie de cosas que tenemos que... Ese tipo de violencia que está tan radicalizado está ya como institucionalizado en algunos sectores y van a seguir. Yo creo que no van a parar, desgraciadamente, hasta que no los pillen a todos y se hayan preso, y los jueces ojalá no los suelten, porque ese es otro problema que tenemos. Los jueces los suelten al día siguiente porque pobres inocentes niños no tenemos las pruebas, pero tiran una molotov, que es una bomba incendiaria. Pero yo creo que es incierto. Si tú me dices, yo no lo sé, yo espero
que no suceda nada y seamos lo más civilizados y seamos, como ayer cumplimos, con una civilidad extrema de todos los chilenos yendo a votar pacíficamente, sin problema, cumpliendo su deber cívico. Eso mismo lo logremos en estos meses. El problema que más encima nosotros tenemos que en Chile el próximo año renovamos todas las autoridades, todas, las municipales, las regionales y las nacionales, los diputados y los senadores, aún la mitad de los senadores. Renovamos todo el espectro político, además, y se eligen los constituyentes. Entonces ahí también tenemos otro factor que va a poder incidir o no incidir. No lo vamos a saber hasta el minuto que hagamos las campañas y lo veamos, porque más encima todavía tampoco sabemos cómo hacer campaña. Por tema COVID, digamos, el rechazo y la prueba nos enseñó ver cómo podíamos manejar el tema de las campañas por COVID, cómo se hacemos casa a casa o cómo llevamos las campañas a la gente. Pero ahí yo creo que hay otro gran problema, que el próximo año renovamos toda la gama política de Chile. Y ahí va a haber, otra vez, vamos a jugar con la expectativa de la gente, ¿qué vamos a hacer? Y ahí va a haber otro, ojalá que nos suceda el espectro social y sigamos civilizados y cumplamos los compromisos y no nos aprovechemos políticamente y mañosamente, egoístamente, de uno u otro problema que pueda suceder. Porque fácil no va a ser. Ojo, tenemos problemas económicos a nivel mundial, está el tema COVID, hay una serie de temas que tenemos hoy día graves dentro de a nivel mundial y en Chile obviamente también, pero tenemos que trabajar para eso, y para poder salir afuera tenemos que trabajar todos unidos. Y sin más encima, tenemos elecciones, desgraciadamente muchos proyectos de ley o muchas decisiones que se toman con la calculadora en la mano, a ver si en mi distrito o en la comuna que a mí me toca o donde yo esté, me beneficia o no me beneficia. Y eso es un tema transversal de derecha a izquierda. O sea, no podemos decir que un sector es más responsable que el otro, no. Es totalmente transversal. Y el problema es que al ver elecciones nos vamos a ver también involucrados, desgraciadamente, en esto. En ver cómo vamos a poder sacar el fondo, pero sin sacar con la calculadora en la mano, pensando en la reelección, cada uno de los que van a la reelección. ¿Voy yo? Sí. Miren, o sea, pucha, lo veo más negro todavía porque digamos, con la pandemia, la cesantía y la pobreza están creciendo inmensamente y probablemente como somos un país relativamente próspero, vamos a tener más migración de gente que está muy desesperada porque alrededor nuestro, digamos, la pandemia no está llegando a todo. Ahora, todo importa de la conducción política, digamos, de que, y acá esto es, pucha, puro liderazgo, puro liderazgo, hacer sentir que la gente que es parte, que esto es suyo y que también con derechos y deberes mío para protegerlo y para defenderlo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, puro liderazgo, pero también esa es la magia del liderazgo, ¿no? Paso la palabra ahora porque no tengo nada más que decir al respecto. Gracias, Beatriz. Si tú me preguntas cómo veo yo el futuro en este momento, yo lo veo con incertidumbre. Incertidumbre no del proceso político. O sea, yo confío plenamente en instituciones democráticas, confío en que las personas que sean electas para formar las asambleas o las convenciones constituyentes, como le llaman, van a hacer su mejor esfuerzo por hacer un buen trabajo. Mi incertidumbre, mi inseguridad va por el lado justamente de los violentistas, que como tú bien dijiste, no se van a quedar tranquilos, van a seguir tratando, digamos, de sabotear este proceso. Obviamente, ellos son los más interesados en que las demandas sociales no se cumplan, ni este gobierno, ni ninguno, ni siquiera el próximo, porque entonces eso les va a permitir a ellos, obviamente, demostrar que efectivamente la clase política no sirve. Y que la solución entonces va a ser la misma solución que ha ocurrido en todos los otros países de Latinoamérica, un caudillo populista que le ofrezca a la gente, miren, ¿ves? La clase política no sirve para nada, yo arreglo todo. Entonces vamos a tener acá un Hugo Chávez, un Evo Morales, que va a ir a salvar al país de toda esta clase política. Ahora, ese es mi temor. Mi temor no es el proceso, no es las decisiones que se tomen dentro, digamos, de las convenciones, ni siquiera es la calidad del trabajo que se haga, porque si bien es cierto, la gente que se va a elegir no son expertos en derecho constitucional, probablemente van a haber errores, va a haber una constitución quizás
mal redactada, no importa, pero va a ser el fruto de un esfuerzo conjunto. Y eso es la democracia. La democracia es dejar que todos se sientan parte del proceso. Cuando tú te sientes marginado, te surge esta voluntad, ¿cierto?, de rebelarte. Si tú te sientes incluido y participas, entonces no tienes ningún motivo para oponerte. El punto es que la gente que quiere la revolución justamente va a tratar de sabotear este proceso. Y, por supuesto, le va a echar la culpa al gobierno. Va a decir, no, el gobierno está saboteando esto porque quiere mantener sus privilegios y también, bueno, y no solamente el gobierno, la clase política completa, de los dos lados. Entonces, va a haber, ¿cómo se llama?, una campaña, por un lado, difamatoria y al mismo tiempo esta otra campaña violentista en las calles, y mi temor es ese, mi temor es que no se cuente con los medios o con una estrategia, más que con los medios están, que no se cuente una estrategia para hacerle frente a esta amenaza. Desafortunadamente no hemos tenido una buena experiencia con los servicios de seguridad en Chile. Una de las primeras víctimas del 18 de octubre fue el director creo que se llama la ANSI, no estoy seguro, Agencia Nacional de Seguridad. Se supone que esta persona, el ANI, claro, el ANI, tenía que tener información, ¿cierto?, de cualquier situación que pudiera ser, digamos, peligrosa para el país. Bueno, ocurrió el 18 de octubre y nadie tenía idea. Ahora, claro, los que tenían idea eran los que estaban preparando. Entonces dice, ay, no lo vieron venir, ¿cómo que no lo vieron venir? Era evidente, sí, pues si tú estás metido en la conspiración, es evidente para ti, pues. Pero para el resto de la gente, digamos, que quería trabajar para alcanzar sus metas, no era evidente que venía esta revolución. Entonces, la primera baja fue justamente esa, porque el director de la ANI, que era la agencia de seguridad que tenía que haber previsto todo esto, no fueron capaces de hacerlo. No sé realmente ahora quiénes estarán a cargo, si hay alguien a cargo de esto, pero mi temor es ese, mi temor es que se intente sabotear el proceso para llevar al país a una condición donde la única solución sea un líder populista que prometa salvar al país del caos. Y si llegamos a eso, estamos jodidos. ¿Sí? Confío en la democracia, confío incluso en los errores, confío en que la gente esté dispuesta a participar y a hacer su mejor esfuerzo para que esto funcione, para que esto resulte. Y soy optimista, pero escéptico, con sospecha. No confío ciegamente que esto va a resultar bien. Tengo mis dudas y espero que esas dudas sean resueltas, digamos, por el gobierno. Bueno, ellos son los encargados de tomar decisiones. Uno solamente acá, aparte de comentar y criticar, no es mucho más lo que puede hacer. ¿Estamos listos, David? Bien, muchas gracias, Patricio. Bien, bueno, ya no nos quedan casi minutos. Algunos de nuestros oyentes, bueno, nos dejaron algunos mensajes y comentarios por allí, por el Facebook. Les quería pedir... Somos todos fachos pobres, parece. ¿Cómo? Acá en Chile se usa la expresión facho pobre para decir, digamos, a la gente que apoya las ideas que han sido más conservadoras o menos progresistas, en realidad. Entonces somos todos fachos pobres, sí. El comentario ahí. Bueno, así es. Entonces, quería pedirles, por favor, que antes de cerrar, pudieran darnos un mensaje, el mensaje de cierre que consideren en función de lo que ustedes creen que puede pasar, qué mensaje le darían a la población chilena sobre, bueno, lo que viene, ¿no?, a raíz de este plebiscito. ¿Quién, yo? Ya. ¿Parto yo? Vale. Bueno, a ver, yo le diría no, que confíe. Yo creo que hay que cuidar la democracia, hay que cuidarla y quererla. Sí. Yo creo que no podemos dudar de las instituciones, más allá uno puede tener diferencias con algunas u otras, pero yo creo que lo primordial es cuidar la democracia, quererla, hacer todo lo posible para mantenerla, creer en las instituciones. Yo sé que realmente no son perfectas, todo es perfectible en esta vida, pero creer en las instituciones, cuando se pierde la institucionalidad es cuando nos vamos de a poco digamos, al barranco, pero por eso hay que creer en la institucionalidad y que participen. Yo creo que acá la gente cuando participa y da su voto, porque mucha gente dice, no, es que yo no voté en la municipal o la parlamentaria, y después a los parlamentarios nos odian y marcamos menos que 0, pero ellos votaron por nosotros, y al año ya no nos quieren, nos eligen y ya no nos quieren, pero que participen. Yo creo que las instancias siempre han estado dadas para que la gente participe, se manifiesta a través del voto lo que él quiere, y él castigue a quienes tiene que castigar, pero con el voto, no con la violencia, no con amenazas que a nosotros nos filtran los celulares, las direcciones, por
por Facebook y por todas ¿cómo se llama? Por todas las redes, pero no podemos nosotros legislar, o nadie que tenga una autoridad o tenga un cargo, o sea, quien sea, presionarlos a través de la violencia y pedirle que vote A, B o C a través de la violencia. Yo creo que acá tenemos todos los chilenos que condenar la violencia, venga de donde venga. No, acá no hay parámetro que sea, acá venga donde venga, hay que condenar la violencia y aislarla. Y eso es lo que todavía yo creo que estamos a años luz. De repente se está validando, donde sea, uno valida la violencia, y eso no puede ser. Yo creo que la ciudadanía tiene que ejercer su derecho a voto, como siempre, como lo hizo ayer, y ganó un 80%, y funcionó perfecto, y fue totalmente un ejemplo de educación cívica para todos lo que sucedió. Pero tiene que seguir en eso para cuidar la democracia que hoy día tenemos, que nos ha costado mantenerla, que nos costó llegar a la democracia, que fueron años. Y para eso tenemos que poner todo de nuestra parte. Todos los chilenos tienen que poner de nuestra parte y no no solo criticar, sino también aportar. Yo creo que eso también es muy necesario, que la gente no solo critique, sino también aporte con ideas, porque para criticar siempre hemos sido expertos, todos, hasta yo también lo digo, somos expertos para eso, pero el proponer, de repente, dar ideas, todos siempre son bienvenidas y siempre existen todos los canales para que la gente lo pueda hacer. Depende de cada uno que lo haga. Así que yo lo invito, pero sobre todo cuidar la democracia. Yo creo que eso hoy día no la podemos volver, que en un tiempo estuvo y todos pensamos que estuvo en riesgo. No podemos volver nuevamente a tener eso. Parte del mito, bueno, estoy totalmente de acuerdo, violentamente de acuerdo con la diputada incluso, pero lo que yo quiero es tomar el mito del buen rebelde, del luchador por la libertad, que tenemos tan endiosado digamos, a los violentistas. Y es como este mito romántico de izquierda y Che Guevara, etcétera, etcétera. Yo quiero acá apoyarme desde el análisis de la Primavera Árabe. No todo rebelde es un luchador por la libertad, son más bien liberticidas. Y son aspirantes a liberticidas, actúan como bajo de que el fin sí justifica los medios. Entonces, la condena a la violencia no es solamente algo moral, es algo que tenemos que hacer porque somos gente egoísta y razonable y es porque es nuestro mejor interés. Resulta, por favor, los antisistemas, los que quieren desarmar las instituciones, porque las instituciones no están ahí para oprimir, no es verdad, es para que están ahí precisamente para que podamos convivir en paz y que no nos comamos unos a los otros en un estado de no volvamos a la jungla. Entonces, digamos que sí que no romanticemos a los rebeldes, son liberticidas o aspirantes a liberticidas. Sí que ese sería mi mensaje. Yo coincido, plenamente. Pienso que en este momento lo único que uno puede esperar y pedirle a la gente es participación, que ellos se sientan parte de lo que está ocurriendo, que no se dejen engañar, que no le compren el relato, el cuento a estos violentistas. La violencia, la revolución no le va a traer ningún beneficio, ni a su familia, ni a usted. Y usted dice, no importa, pero mis hijos van a estar mejor que yo. Sí, pero tenía muchas mejores posibilidades de progreso y de desarrollo en una democracia, con todas sus imperfecciones, porque ninguna democracia es perfecta, que en una revolución. En una revolución uno nunca sabe lo que va a pasar y puede pasar lo peor. Cuando se intentó hacer la revolución socialista en Chile, la revolución, en este caso, iniciada, digamos, en los tiempos de la UP, que fue una revolución que partió con voto, fue un voto democrático, que fue electo en forma democrática. Ahora, tampoco fue electo por una mayoría, sacó un 30% y fue el Congreso el que finalmente le otorgó la presidencia, pero no importa, lo mismo. Llegaron a la presidencia y ellos dijeron, bueno, ahora que estamos acá, ahora que ya estamos a cargo del país, hagamos la revolución en paz. Y la revolución en paz significó, bueno, expropiar, estatizar, nacionalizar, que produjo al final un nivel de resistencia tan grande, un nivel que generó un golpe de Estado. El golpe de Estado no fue, digamos, 4 generales que se juntaron una noche y dijimos, oye, derroquemos al presidente y hagámonos cargo. Había la mitad de un país
que está sufriendo justamente las consecuencias de una revolución en paz. No sigamos el juego a esta gente. Los únicos cambios que son valiosos son los que se consiguen mediante el consenso. Se le ha dicho a la juventud, sobre todo yo he escuchado, bueno, yo tengo amigos en todos los sectores, se le ha dicho a la juventud que esta gente que hace ¿cómo se llama?, negociaciones, los transaca, le dicen, los transaca, porque hacen transacciones, y que eso de alguna forma sería como inmoral, que lo moral es ser fiel a los principios y si es necesario, matar por ellos. No le veo ninguna moralidad yo a andar matando por los principios. La gente que muere por un principio es un mártir. La gente que mata por un principio es un monstruo. Y nosotros no somos ni mártires ni monstruos, somos gente común y corriente y queremos vivir una vida en paz. Por lo tanto, no se compren ese cuento, digamos, de la revolución. La única forma de avanzar es en democracia. Y si a usted no le gusta el presidente que está, elija a otro y vote otro. Pero si usted dice, no participa, no vota y después dice, no, es que en realidad el país está terrible, está de escoba. Bueno, pero si usted no participa, ¿cómo va a cambiar? La única forma de cambiar las cosas es participando. Y si usted dice, que son todos iguales, no importa si este está el de aquí o está el de acá, el que vote yo va a seguir todo igual. Bueno, entonces significa que el cambio no depende del que está arriba, depende de usted. Si lo que pasa arriba a usted no le afecta y siempre va a ser lo mismo, el cambio depende de usted. Usted es el que tiene que hacer entonces que las cosas cambien para su familia, con su trabajo y con su esfuerzo. Y si alguien dice, no, porque ¿para qué voy a trabajar? Si el gobierno me lo puede dar todo. O, lo que es totalmente legítimo, bueno, yo me he esforzado tanto y sin embargo nadie se hace cargo de mí, nadie me cuida, nadie me protege. Es cierto, el Estado también tiene que ser capaz de crear una red de protección. Y en alguna medida el gobierno actual y el anterior también intentó crear esto, intentó formar una especie de, no le vamos a decir socialdemocracia, ni mucho menos, pero sí dar una protección social a mucha gente que necesitaba ese apoyo, darle libertad a la gente para emprender, pero también una red de apoyo para la gente que estaba con déficit. Y bueno, el problema es que, insisto, no se va a permitir que avance ningún proyecto de ley porque no queremos, la gente que está, digamos en el otro sector, ni siquiera digo los radicales, no, gente de izquierda nomás que está esperando la próxima elección, porque ellos son demócratas, están esperando la próxima elección, entonces no van a dejar que salga nada de este gobierno que ayude a la gente para que entonces tener mejores opciones de llegar al poder en la próxima elección. Es parte del juego, lo entiendo, pero lo que estamos arriesgando ahora no es solamente una elección democrática, no solamente quién es el próximo presidente, lo que estamos arriesgando ahora es si seguimos siendo un país democrático o caemos en esta tentación de las revoluciones bananeras que hemos visto en innumerables veces en otros países y que no queremos para Chile. Así que si a usted no le gusta lo que está pasando, participe, apoye a la gente que respeta sus ideas, que las defiende y hágase cargo de que esa gente, ¿cómo se llama?, va a elaborar una constitución diferente, quizás no tan diferente, quizás van a haber muchas cosas repetidas, no importa, pero va a ser una constitución hecha entre todos, no va a ser impuesta por nadie. De hecho, yo creo que el único o el principal beneficio de que se haya votado en contra, digamos, rechazado la Constitución, es que una vez que esto salga de la mesa, una vez que ya la Constitución desaparezca, no va a haber otra excusa para seguirse oponiendo a los cambios. Es decir, no, pero es que esto no se puede hacer porque esto viene de parte de la Constitución de Pinochet. No, eso ya es historia. Ahora todos los actores políticos y los civiles tenemos que hacernos cargo del país que queremos construir. Participación, participación, participación. Bien, muchísimas gracias, Karin, Beatriz, Patricio, por la participación el día de hoy. Yo solo les quiero cerrar con una pequeña reflexión en torno a lo que he visto ahorita con las encuestas que llegaron. La antipolítica está creciendo mucho en Chile. El ataque a la política y a los partidos políticos se va a hacer mucho más fuerte cuando los ciudadanos entiendan y vean que las respuestas a sus problemas no estaban tampoco en la Constitución, y esto va a terminar siendo un caldo de cultivo que pudiera llevar a una ingobernabilidad mucho más importante de lo que ya se ha vivido, parecido quizá en principio más a lo que ocurre en Perú, en donde no hay instituciones que sean medianamente aceptadas por la población, y esa antipolítica pudiera llevar también a situaciones parecidas a lo que ha vivido Ecuador, Venezuela, Nicaragua, México, Argentina, o sea, Brasil, hay muchos países, Bolivia, muchos países que han caído en esa ola
¿no? de revolución que al final, bueno, no a todos, no se puede decir que todos han sido iguales, pero no a todos les ha traído prosperidad. Les hago de nuevo muchas gracias a los tres por la participación el día de hoy. A quienes nos vieron, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto para seguir conversando sobre lo que ocurre en la América Latina. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.